Queridos hermanos, saludos para todos ustedes. Nos alegra mucho estar en este medio compartiendo la palabra de Dios. Así que bienvenidos. Vamos a iniciar unos especie de diálogos con algunos hermanos. Hoy tengo conmigo la grata presencia del hermano Nelson Gómez desde Cúcuta. Así que es una bendición tenerlo, hermano Nelson. Me alegra mucho saludarlo, darle la bienvenida a este espacio donde compartiremos temas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, la iglesia, el crecimiento de cada uno de nosotros y también temas que son de actualidad y temas y muchos de ellos que pueden ser también un poquito digamos, controversiales, pero que es necesario que los tratemos. Emerson, buenas noches, ¿cómo está mi querido hermano? Buenas noches, hermano Camilo. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación y porque de verdad que es importante sacar estos espacios para poder estudiar, poder ampliar, poder ver los puntos de vista que tenemos y de esa manera poder enriquecernos en el crecimiento espiritual, en el conocer más de nuestro Dios y Salvador. Y más en este momento en el que estamos viviendo, que hay tantas confusiones, tantas teorías, tantos conceptos, pero debemos recordar que hay un solo Dios verdadero y por lo tanto debemos enfocarnos en conocerlo cada día más a Él. Amén, así es. Muchas gracias, hermano, mi querido hermano Nelson. Miren, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la iglesia, porque hoy vemos cada vez que todo es relativo, no hay verdades absolutas, no hay iglesia, o peor aún, ponemos a todos por igual. De hecho, mis queridos hermanos, hay dichos muy comunes en Colombia y no sé en sus países, pero aquí en Colombia he escuchado hace muchos años el dicho de que todos los caminos llevan a Roma, que no importa por qué camino usted vaya, pero vamos todos para el cielo. Y ese es un error terrible, un engaño terrible que el diablo ha introducido en el mundo cristiano, porque eso no es así. No todos los caminos llevan a Roma y debemos decir que por más sincero que sea alguien, un cristiano, si va por un camino equivocado, va equivocado. La sinceridad no va a librar a nadie del error si no se interesan en conocer, en buscar realmente cuál es el camino. Y en la Biblia, mis hermanos, ahí no encontramos sino siempre esa idea. Hay dos caminos, hay dos puertas, o sea, no tenemos más opciones, no hay un término neutral donde alguien puede decir yo me quedo aquí porque no tomo ni para un lado ni para el otro. Como decimos regularmente, o somos del uno o somos del otro. Estamos del lado del bien y en este caso cobijados por la gracia divina y en los brazos del Señor, o estaremos del otro lado haciendo lo del enemigo. Así que mi hermano Nelson, podríamos comenzar hablando de la iglesia en el Antiguo Testamento, porque aquí lo primero que tenemos que definir es que siempre el Señor ha tenido una iglesia, ha tenido un pueblo. Nunca el pueblo de Dios ha estado así sin una guía y el Señor tampoco ha estado sin marcarle a ese pueblo, a esa iglesia, un derrotero. Entonces podremos Eh, hablar de la iglesia desde los mismos comienzos, mi hermano Nelson. sí, así es. Y como usted dijo, bueno, es interesante, vamos a comenzar viéndolo desde el Antiguo Testamento, pero hay una base que me parece importante mencionar y es que esa iglesia que queremos hablar, de la cual queremos hablar, la base de esa iglesia es Jesucristo. Por ejemplo, encontramos en Mateo 16:18 que él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a que es la iglesia de Cristo, no es una invención humana, no es una
ideología nuestra, sino que en realidad es Jesucristo mismo, el Señor y dueño de la iglesia, y es el instrumento que Él ha diseñado con su pensamiento perfecto para poder iluminar al mundo con la verdad gloriosa de la salvación, ¿no? Sí, y el texto que usted acaba de mencionar, hermano, tiene esa dirección, mi iglesia. Y ahí dice, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. La seguridad de que esa iglesia está en manos del Todopoderoso y que esa iglesia, por más que Satanás trate de destruirla, de eclipsarla con herejías, esa iglesia va a permanecer. Así que esa es un buen texto para mostrarnos que la iglesia del Señor tiene un dueño. Y esta Exactamente. iglesia, leyendo por acá, mi hermano, más adelante, leyendo aquí en Timoteo, en Primera de Timoteo, esta iglesia tiene otras características bien interesantes. Primera de Timoteo 3:15, texto conocidísimo, dice, y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. En este texto de 1 Timoteo 3:15 toma las mismas ideas. Es la iglesia del Señor, es la iglesia del Dios vivo, pero esta iglesia tiene aquí un ingrediente que es muy poderoso, es columna y baluarte de la verdad. Así que hoy cuando escuchamos que ya no, o sea, que la iglesia, como que la iglesia ha perdido su rol en el mundo, donde, como les dije ahora, todo es relativo, iglesias de una y de otra clase, y todos profesando ser la verdad. Y yo siempre he dicho, mis queridos hermanos, que las cosas no es lo que uno profesa, sino es lo que la Biblia dice. O sea, si no tenemos una fundamentación en la Biblia, entonces son ideas humanas. Y encontramos por todo el mundo cantidad de grupos que están dirigidos solamente por ideas humanas. Así que este texto es muy interesante, este Sí, de Timoteo. Y hermano Nelson, hay otro en Hechos, y mis queridos hermanos, que nos da también esa seguridad. Si usted podría, hermanito, leerlo, por favor. Ese texto está en Hechos capítulo 2, versículo 47. dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Importantísimo, ¿no? Es como Sí, Dios claro. instituyó su iglesia y la instituyó como ese resguardo, haga de cuenta como si fuera el arca donde Dios resguarda a los suyos y los prepara para el encuentro glorioso con nuestro Dios. Y sabe que me parecía importante eso que usted mencionaba ahorita, de que actualmente hay tantas religiones, cada quien defiende a veces sus ideas, sus conceptos, pero no se exalta al dueño y señor de la iglesia, que es Jesucristo. Y quisiera agregarle otro texto, Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 28, dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es importante ver y notar que allí Cristo muestra que nos ha dado un privilegio en el poder servirle apacentando en su iglesia, pero no hay que olvidar que es la iglesia de Cristo y es la iglesia que él mismo ganó con su propia sangre desde la eternidad, ¿no? Sí, y sabe que usted lo acaba de decir, y vamos a darles a los hermanos un texto que yo no quiero pasar por alto, y está acá en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Efesios 1, 4 al 6. Y en este texto de Efesios 1 hay un asunto que a veces pasamos por alto.
Como siempre hemos dicho, el plan de salvación no fue algo que se ideó así improvisadamente. Conocemos que el plan de salvación tuvo o sea, fue algo que Dios lo planeó desde mucho antes de que el hombre cayera en pecado. Igual, asimismo, el Señor tenía también en su idea, en sus planes, tener un pueblo sobre esta tierra que fuera su representante. Y fíjese cómo dice el versículo 4, dice, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en el amor. Y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo conforme al afecto de su voluntad, para alabar su gloriosa gracia que nos dio generosamente en el amado. Aquí encontramos un texto que de hecho hay un grupo, un credo en el mundo que lo ha tomado para asegurar que esto es predestinación y que Dios ya predestinó a los que se van a salvar. Este texto lo que está diciendo es que nosotros, desde antes de la fundación del mundo, ya teníamos un propósito para Dios. Que no se cumpla el propósito no es porque Dios no lo haya tenido. Dios siempre lo ha tenido, pero para que se cumpla el propósito está la parte que corresponde a cada ser humano, que es la aceptación. Entonces, Dios nos predestinó, pero esa predestinación es una predestinación que está condicionada a que nosotros hagamos efectivo esa garantía. Así que este plan de salvación y una iglesia para el Señor es una iglesia que estaba ya en los planes del Señor. Ahora, yo quiero aquí, hermanos Nelson, que miremos un poquito lo de Israel. En el plan de Dios, cuando ya establece a Israel como nación y lo saca de Egipto, lo que podemos ver con toda claridad es que el plan de Dios no se cumplió, no porque Dios no hubiera dado un plan perfecto. En este caso es la nación a la que Dios había elegido la que no estuvo a la altura. Y fracaso tras fracaso llegó finalmente a ser rechazada por el Señor. Entonces, fíjense si Dios no ha tenido siempre un plan. Ahora, cuando Israel ya deja de ser ese pueblo o esa nación especial de Dios, pues ya Dios tiene también, no digamos un plan B, ¿no? Siempre lo que estuvo dentro de su plan. Y era llevar a cabo su labor llevando el Evangelio para todo el mundo. Fíjese que los judíos habían hecho de su relación con Dios algo muy personal y le habían negado la entrada prácticamente a todos los que no eran judíos. Pero ahora ya esa bendición pasa a ser de todos. Por eso Pablo dice en Gálatas, ya no hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre. O sea, todos en Cristo somos uno. Y ya Exacto. comienza, como dice el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas, en varias de sus cartas, a irse mostrando que ya hay un Israel o una iglesia que representa a Dios y que iría a estar en todo el mundo y se convertiría como en ese Israel, pero ya no en un Israel literal, sino en un Israel espiritual. Espiritual. Así que interesante todos estos. Ahora, mi hermano, yo que quisiera también aquí es que para todos nuestros oyentes que entendiéramos el asunto no de la exclusividad, porque podríamos caer en el error nosotros de mostrarnos como que formamos parte de una iglesia y que exclusivamente se van a salvar solo los que estén en esa iglesia. Entonces, ahí podríamos mirar, hermano, este punto. Me parece bueno que usted nos ayude con él. ¿Qué Sabe exclusividad que tenemos nosotros? es importante, ¿no? Es importantísimo verlo desde esa perspectiva porque malinterpretar eso ha llevado a que en medio de tantas religiones haya esa disonancia y se olvide la esencia de lo que, para lo cual Dios nos trajo. Y antes de dar una respuesta, quiero mostrarle el enfoque que Dios tenía con su iglesia, que Él ha formado desde el Antiguo Testamento, la mantuvo y en el Nuevo Testamento, como usted dijo ahora, la forma con un Israel espiritual.
En el libro de Isaías, capítulo 42, en el versículo 6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Es decir, ese era el objetivo de Cristo siempre con su iglesia en el Antiguo Testamento, que fueran luz para las naciones. Pero como usted dijo, bueno, el pueblo por su rebeldía y varias malas decisiones, no llevó a cabo ese plan perfecto. Y en el capítulo 49 también de Isaías, en el versículo 6, un verso muy hermoso, él dice, poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Entonces aquí comenzamos a ver de que Dios, aunque ha llamado una iglesia, no la llamó para que solo ellos sean salvos, sino para que sean un medio o un instrumento por medio del cual todas las naciones puedan llegar a tener ese conocimiento y la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Y es lo mismo que Jesús en Mateo capítulo 5, verso 14, en el Sermón del Monte, un sermón muy conocido de Jesús, dijo, vosotros sois la luz del mundo y debemos cumplir Ajá. con esa misión. Ahora, hablando de que nosotros no en ningún momento queremos hablar de que somos exclusivos como iglesia y solo nosotros podemos ser salvos, sino que somos un instrumento por el cual vamos a mostrar esos principios eh, poderosos del reino de Dios para poder llegar a tener y experimentar esa salvación. Cristo mismo lo dijo en el libro de San Juan, eh, en el libro de San Juan capítulo 10. Vamos allí un momento, San Juan capítulo 10, dice en el versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dice el verso 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil. Es decir, que en este momento no están en la iglesia que Él ha formado. Pero aunque no están ahí, Él Ujú. no dice ya están perdidas. Mira, dice, a esas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, allí Cristo muestra cómo Él amplía su gracia y dice, por medio de mi iglesia yo voy a llegar hasta ellos, les voy a mostrar el camino real, el camino verdadero para llegar a mí y los voy a traer aquí, a mi iglesia, a mi redil, al camino por el cual podrán conocerme a mí que soy la salvación, dice Jesús. Y aquí podemos también incluir Apocalipsis 18:4, que es el llamado. Fíjese que algunos ponen en duda de que la veracidad de la iglesia, algunos dicen que la iglesia, o sea, tratan de mancillar la iglesia que el Señor ha comprado con su sangre. Y entonces aseguran de que no hay, o sea, o sea, no hay ni siquiera una Babilonia en el mundo. Pero eso es, digamos, negar lo que el mismo Señor Jesús lo dijo. Claro. En Apocalipsis 18:4 dice que hay un llamado, ¿no? Salid de ella, pueblo mío. Imagínate, Nelson, esta iglesia a la que el Señor llama pueblo mío está en Babilonia. ¿Cómo el Señor lo llama pueblo mío si están en Babilonia? Pero es que esa gente a los que Él llama son aquellos que son sinceros, aquellos que a pesar de estar en un credo, en una iglesia, digámoslo para entenderlo claramente, que le está enseñando errores, ellos están ahí viviendo una luz que tienen, no han tenido más luz. A esos que son sinceros, que aman la verdad y que aman al Señor, Él los va a llamar. Y ahí les dice, salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia. Es, eso no tiene, ahí no hay duda de ninguna manera. Y nosotros creemos firmemente que la gran mayoría de los que finalmente va a terminar la obra del Señor y va a estar al frente, va a ser el pueblo, un pueblo que posiblemente en este momento no forma parte de esta iglesia militante y que nosotros no podemos descartar. Y eso a mí me, sabe que eso a mí me llena de mucha alegría porque yo le confieso, recién conocí yo el mensaje adventista. Yo sí recuerdo haber tenido de pronto como en algún tiempo
el recelo de creerme que estaba pues en el único lugar donde todo el mundo se iba a salvar. Y que como dicen a veces los católicos, el que no esté aquí se perdió. Así dicen a veces los curas católicos, dicen el que no esté ahí de la iglesia se perdió. No, nosotros, y gracias a Dios, estudiando, me fui dando cuenta de que eso no era así. Aquí mi hermano me recuerda mucho lo de Elías, ¿no? ¿Se acuerda cuando Elías estaba en la cueva y Elías se quejaba de que lo querían matar y que ya no había quedado más nadie y que no había nadie y más, el según Señor él. y el Señor le dice, no, levántese, sálgase de ahí porque tengo 7,000. Ujú. Entonces, no solo que están en alguna iglesia, que no están en ningún lado, como, como ese hombre de Hechos 10, Cornelio, que adoraba a Dios en su casa, que oraba, que hacía obras de bendición para todos aquellos que podían requerir de él, y el Señor le envía un misionero para que lo traiga al redil. Así que eso es cierto, mi hermano. Yo creo que nos debemos regocijar en eso. Y como decíamos ahora, no pensar que por el hecho de que no formen parte de la iglesia, entonces que no van a haber muchos que van a encontrar la salvación, así estén Y, en y, otros grupos. y sabe, hermano Camilo, que el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, él entendía que eso era lo que seguramente iba a pasar en el transcurso de la vida cristiana, en la iglesia de Cristo y en medio de toda la sociedad. Y en el libro de Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, dice el apóstol Pablo, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, a presentaros como una virgen pura a Cristo. Ya entendiendo pues que en el lenguaje de la Biblia, la iglesia es presentada como una mujer o como una esposa para Cristo. Y dice el verso 3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y es aquí algo importante. La iglesia de Cristo nos debe guiar a una completa fidelidad a Jesús. Y eso es lo que Satanás está tratando de hacer con tantas religiones que hay, ¿saben? Para cada gusto hay una religión. Y son a veces religiones que excitan los sentidos y hacen que las mentes se extravíen del camino correcto. Pero es ahí donde está la función de la iglesia de Cristo, volverlos a traer. Y sigo leyendo aquí, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora, el apóstol Pablo allí, percibiendo el peligro que corrían no solo la iglesia, sino todas las demás personas, él le está previniéndolos, diciéndoles tengamos cuidado. Es tiempo de nosotros aferrarnos de la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo, poder tener claro en dónde debemos estar y qué es lo que debemos estar siguiendo. No siguiendo fábulas o conceptos de hombres, sino en realidad siguiendo la palabra viva de nuestro Dios, que es lo que nos puede llevar a la salvación en Cristo Jesús. Sí, y hay aquí un punto que yo quiero que también tengamos en cuenta y que posiblemente es algo que ha confundido a mucha gente, a muchos creyentes de diferentes grupos. Y es al uno leer el Antiguo Testamento encuentra siempre el plan de Dios con el pueblo de Israel. Y el plan de Dios estaba para Israel, estaba cargado de muchas promesas. Y usted la va a encontrar a lo largo de toda la palabra de Dios, promesas, promesas, promesas de restauración de una nación con muchos privilegios. Pero en ese plan de Dios, esa nación tenía que responder o sea, la aceptación, la obediencia a los mandatos divinos, que fue lo que no hizo. Entonces, Ujú. cuando encuentran muchas esas promesas del Señor, leen Isaías, y en Isaías hay todo ese plan de restauración del Señor con Israel, y el plan que tenía Dios de colocar a esta nación como una nación modelo para el mundo, no se cumplió.
Por lo tanto, como muchas de esas promesas y de esas bendiciones que Dios les había prometido a ellos no se cumplieron con ellos, eso confunde a los que leen la Biblia hoy. Y cuando leen por allá que el Señor, fíjese que con Isaías 11, Isaías 65 y 66, hay un terrible problema en el mundo cristiano evangélico, sobre todo los futuristas, que ellos ven esas promesas como que se tienen que cumplir con Israel, literalmente. Se iban a cumplir y el plan de Dios era que se cumplieran con ellos, pero ellos perdieron esa Exacto. oportunidad. Está claro con Daniel 9 que cuando el Señor les dice 70 semanas, eso era de verdad, eso no era una amenaza que no iba a tener un cumplimiento, no, era algo real, 70 semanas, 490 años, no más. Ya el Señor, si ellos despreciaban ese tiempo, ya el Señor con ellos no iba a luchar más. Dios no iba a batallar más con esa nación que una y otra vez, pues dejó al Señor mal representado. Entonces, toman esas promesas que eran para ese Israel, que debía de cumplirlas en su tiempo, y las ponen como que tienen que cumplir ahora. No, ya no. Esas promesas pueden tener un doble cumplimiento ahora para el pueblo elegido de Dios. Cuando nosotros vemos la restauración de la tierra después del milenio, que el cordero y el oso estarán juntos, todas esas promesas de Isaías 11, de Isaías 65 tienen un cumplimiento, pero ya no con Israel, sino con el establecimiento del reino del Señor después del milenio. Otro punto que yo quiero que tratemos en este tema es el asunto de la doctrina, porque una de las cosas que se ataca es ese punto de la doctrina. No hay doctrina. Cuando se habla de doctrina, entonces inmediatamente muchos salen a decir que si hablamos de doctrina, es como si hubiéramos caído de la gracia, porque suponen que la gracia de Dios está exenta de obediencia, está exenta de que haya una iglesia que tenga una doctrina. Aquí tenemos que entonces hacer la siguiente mención. ¿Qué es una iglesia sin doctrina? Si la doctrina es la base hacia dónde va en este caso el pueblo de Dios. Entonces debe de haber una doctrina, debe de haber una enseñanza sobre la cual nosotros sentamos nuestras bases, con la que nosotros también doctrinamos, cumpliendo así el mandato del Señor de Mateo 28. Dice Mateo 28, 20 que el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, ¿qué es eso? Doctrina. Y el Doctrina. apóstol Pablo a Timoteo le habla de la doctrina, le dice que él debe ser ejemplo en palabra y en doctrina. Entonces, en este punto, yo quiero que comprendamos claramente de que hay iglesia, hay doctrina. Si no hay iglesia, como algunos suponen, yo me atrevo a decir, hermanos y hermano Nelson, que si no hay iglesia, pues entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Si Dios tiene una iglesia, ya lo leímos en un par de textos y hay muchos textos más en la palabra de Dios que hablan de la iglesia del Señor, la que Él ganó por su propia sangre. Iglesia que dice Pablo en Efesios 5 que Él vendrá un día a reclamar una iglesia que no tiene ni mancha ni arruga. Así que socialicemos un poquito este punto, hermano Nelson. Eh, ¿Qué le comparte usted a nuestros oyentes acerca de la iglesia, las doctrinas que rigen a esa iglesia? es súper importante tener eso en cuenta, hermano Camilo, porque lamentablemente hoy Satanás se ha dado una idea muy clásica, muy que entra muy bien en la sociedad en la cual estamos, y es hacerle creer a todo el mundo que usted puede creer lo que quiera y que todo está bien, y que ahorita entonces hay que defender su pensamiento sea cual sea, sin tener una base en nada cierto y verdadero. Ahora,
Por ejemplo, un texto interesante en cuanto a eso, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 15, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Cristo, le dice, así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina. Es decir, la Ujú. doctrina hace parte de la iglesia de Cristo y es algo importantísimo para que la iglesia no pierda el rumbo con el cual Dios la ha creado y la ha cimentado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, vuelvo a leerlo desde el principio, y dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y dice el verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios y nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Es decir, aquí me muestra que la gracia va de la mano con las doctrinas. No tiene, a veces decir, ay, no es que las doctrinas, como usted nos decía al principio, mucha gente, es que doctrinas es que ya se van a las obras y dejan la gracia a un lado. Y aquí el apóstol Pablo nos deja claro que las doctrinas y la gracia van de la mano. El verso 17 dice, conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y esa palabra se refiere específicamente a eso, a las doctrinas que están cimentadas en un escrito, está en la palabra de Dios, doctrinas que Dios nos enseña, que siempre han estado en su palabra, pero que al estudiarla vamos a poderlas irlas conociendo mejor. Y algo importante es que esas doctrinas nunca ¿cómo decirlo? Se llevan la contraria entre ellas. Es decir, las doctrinas son un complemento perfecto entre ellas. En ningún momento hay una contradicción o un contrapunteo, por así decirlo, entre ellas, ¿no? Es importante eso también, Ajá. hermano. Y aquí debemos resaltar entonces el asunto de los que hoy tratan de, a ver, ¿cómo se los digo? De ridiculizar esas doctrinas. Entonces se vienen, digamos, lanzan ristre contra el día de reposo, la ley de Dios, se vienen contra, digamos, doctrinas de la iglesia adventista que son particulares y son fundamentales como el santuario, la expiación, que debe cumplirse todavía ese día de la expiación cuando el Señor Jesús ya deje el lugar santísimo. Y todas las doctrinas, todas comienzan a ser cuestionadas. Absolutamente todas las doctrinas que son fundamento de esta fe, de la fe adventista del séptimo día, que debemos decirlo aquí con toda claridad, es la única iglesia que tiene doctrinas, mi hermano querido, mis hermanos queridos, que han sostenido, o sea, que han pasado la prueba del tiempo y que identifican a una iglesia con un mensaje especial para la parte final de la historia. Esta no es cualquier tema para tenerlo, para pasarlo por alto. Porque hoy tenemos también, como les dije al comienzo de nuestro tema, que hoy tenemos el problema de que todo mundo se quiere equiparar con todos, o sea, como que todos estamos ahí y las diferencias, no, tenemos diferencias, pero eso no, tranquilo, que eso no es problema. Hermano, cualquier diferencia, por pequeña que la quieran hacer parecer, es una diferencia importante. No hay nada para el Señor que vaya a pasar por alto, que vaya a pasar desapercibido. Entonces, o hay una simetría, como usted dijo ahora, en lo que creemos, y estamos firmes en lo que hemos creído y con unas enseñanzas que no se contradicen, que no contradicen la palabra de Dios, que no contradicen o sea, el mandato del Señor, que cada uno está siempre como se dice, como los rieles del tren, los dos siempre en la misma línea. Eso es fundamental, porque como decíamos Así también, es. como el temor, hermano Nelson, de decir, es que esta es la iglesia, con todo respeto, con humildad, yo se los digo desde mi sencillez de corazón, sin ningún tipo de, es más, se lo digo más con un sentido, digamos,
no de privilegio, sino de una responsabilidad. Pero muéstreme usted qué iglesia se ajusta a los principios divinos, a la ley de Dios, a todos esos principios. El mundo cristiano ha echado por tierra. Es que todo lo han echado por tierra. Entonces, Y, el que no desprecia una cosa, desprecia la otra. Y lo fundamental aquí, la santa ley de Dios, que todos la rechazan. y sabe, hermano Camelo, algo importante es que es triste ver cómo hoy tantas religiones, tantas denominaciones que se dicen llamar cristianas, comienzan a presentar un montón de doctrinas y de conceptos que van en contra del Dios verdadero. Y según el concepto de ellos es que ahora el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento, según ellos. Un texto Ujú. del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Nosotros cambiamos porque somos muy fluctuantes, pero Dios es el mismo. Y dice el verso 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Allí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, él nos dice eso, Dios nos dice eso, dice, no nos dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay cosas extrañas que están enseñando hoy, cosas que dicen como que ya los mandamientos de Dios no tienen importancia, que no son relevantes, que ya usted puede vivir como quiera, que porque la gracia los quitó. Eso es algo extraño porque Dios no es así, Dios no cambia de esa manera. Y dice allí, terminando el verso, dice, es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Y esto muestra de que tantas personas que han salido con ese montón de conceptos, si nos ponemos a ver cuál ha sido el resultado, lamentablemente vamos a darnos cuenta de que es un resultado triste, porque son personas que terminan en medio de unas confusiones terribles porque están yendo en contra de las verdades gloriosas de Cristo Jesús. Y aquí, hermanos, algo importante también para que tengamos en cuenta es que lo que dice mi hermano Nelson en cuanto a quienes se van a enseñar herejías, a blasfemar contra la palabra de Dios, a tratar de menoscabar ya un fundamento que ya está puesto. Nadie puede poner otro fundamento. No hay una, no hay un atajo para ir al cielo, no hay nada que el Señor haya cambiado. Usted lo ha dicho claramente, el Señor va a sostener todas las cosas como Él lo ha establecido. Y yo creo que en este punto eso nos da a nosotros mucha seguridad. Yo le digo, hermanos queridos, les digo que el Dios al que nosotros servimos, como lo acaba de decir mi hermano Nelson, no es un Dios fluctuante, no es un Dios, digamos, sin carácter, que hoy dice una cosa, que mañana dice otra. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Dios no va a cambiar absolutamente nada. Todo está establecido y escrito está. El Señor tenía esa digamos, animaba a sus oyentes para que ellos se apegaran a un escrito está. Y varias veces a los fariseos, a los judíos les decía, y a los maestros de Israel, bueno, ¿ustedes cómo leen? Es que ya está escrito. ¿Qué es lo que ustedes leen? Pues leían, pero no entendían absolutamente nada. Y es exactamente lo que está pasando hoy. Hermano Nelson, ya para ir terminando este tema tan bonito, y yo creo que desde este tema vamos a tener que seguir tocando muchas facetas que son muy importantes y que por supuesto nos podemos tomar en un tiempo relativamente que no es muy largo. Pero aquí en lo que es muy lindo de la palabra de Dios, y si ustedes pueden mirar texto por texto, todos los, digamos, la forma como, o las imágenes como que el Señor usaba para representar la iglesia. Usted habló de la esposa, hablamos de que esta iglesia es la gloria de Cristo, que es un edificio que el Señor va levantando. Y en esa iglesia es necesario que nosotros estemos congregados. Yo debo, ya para ir dando final a esta parte,
que cuantos que han descuidado la congregación, que se apartaron del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, terminaron realmente mal. ¿Por qué? Porque no hay seguridad sino en Cristo. Y no hay edificación sino es dentro del pueblo de Dios. Andemos nosotros con los que creen las verdades de la palabra de Dios. Pero si nos vamos a ir a andar con los que comienzan a albergar ideas, herejías y a enseñar falsedades, pues de seguro que vamos a terminar también contaminados y eso es lo que el diablo quiere. Mi hermano, esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia del Señor. No hay otra iglesia, ni otro que ha salido dentro de la iglesia, porque más adelante hablamos de este tema, mi hermano Nelson, pero muchos que se han salido del seno de la iglesia y se han ido a formar un grupo y que han profesado que ese sí es la última, la última, como dicen, la última Coca-Cola, también han terminado realmente en nada. Entonces, esta es la iglesia. Dentro de esta iglesia es que debemos luchar por reformar nuestra vida y vivir a la altura de la palabra de Dios. Así que, mi hermano, las últimas palabras con las que usted quiera ya despedirnos. Quiero darle gracias a Dios por hacer parte de esta iglesia y comparto la idea que usted acaba de dar. Es la iglesia de Cristo con una misión especial y maravillosa para salvar a todo aquel que acepte la gracia de Jesucristo y su amor. Y quisiera concluir con dos textos. Yo sé que hay mucho por hablar, pero quiero dos textos y no más. Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Es la base de una vida con Cristo, el amor y la obediencia a su palabra, a sus doctrinas, a su fe, a lo que Él nos ha enseñado. Y termino con Apocalipsis 14:12, que dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y doy gloria a Dios porque nuestra iglesia Amén. hace parte de esos santos que guardamos los mandamientos y tenemos esa fe de Jesús. Y ese contexto de lo que usted acaba de leer tiene un mensaje muy especial, ¿no? Lo conocemos como el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué iglesia tiene ese mensaje como un mensaje, digamos, nosotros lo conocemos como verdad presente para este tiempo final? Nadie, ninguna iglesia, ningún grupo se ha apersonado de esos mensajes que son fundamentales en esta parte final de la historia. Y eso nos motiva, ya les dije, no solo a tener esa seguridad, sino también a que tenemos una gran responsabilidad. Mi hermano Nelson, le agradezco mucho este aporte tan importante. Yo espero seguirlo teniendo en este programa, que sigamos compartiendo. Tenemos muchos temas para que tratemos. Así que le agradezco mucho, mi hermano, que Dios te bendiga, es mi deseo. Amén, mi hermano Camilo, gracias a usted, Dios le bendiga mucho y Dios bendiga a todas las personas que dedican ese tiempo para escuchar, abrir sus mentes, sus corazones y Amén, permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. Que Dios nos bendiga a todos. amén, amén. Y para todos ustedes, estimados hermanos y amigos que nos escuchan con regularidad, gracias por estar aquí. Esperamos sus comentarios y de esos comentarios y de esos también de esas preguntas que ustedes nos envíen, podemos dedicar programas para responderles. Así que muchas gracias, bendiciones para todos, nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.